Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Hungría, una carrera que estuvo interesante, que tuvo peleas en varios lados, nada que ver a la Spa-Francorchamps, no solo porque arrancó horario y porque no hubo lluvia, sino que porque tuvimos una sesión de clasificación magnífica, tuvimos una carrera que hubo pelea por el liderato hasta la última vuelta, una carrera que hubo variedad estratégica, una carrera en la que no solo lo interesante estaba adelante, también había peleas por detrás por algunas posiciones, algunas remontadas que se tenían que dar porque había pilotos que no tuvieron una buena clasificación y una carrera que al final se la lleva Lando Norris, un pequeño spoiler, pero bueno, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, una carrera que es importantísima que se la haya llevado Lando Norris porque este puede ser un punto de quiebre, podía ser un punto de quiebre en la temporada, ya que Oscar Piastri se podría haber ido con mucha más diferencia de la que tiene en el campeonato de pilotos. Pero ahora Norris le recorta y ya encaramos la segunda parte del campeonato, porque ahora tenemos un parón que es vacacional para los pilotos y bueno, equipos, de 3 semanas hasta el Gran Premio de Holanda. Entonces fue muy importante que Norris no pierda tanto pie con la persecución a Oscar Piastri, se acerque lo más que pueda, lo hizo y ganó, lo hizo, se acercó y ahora por lo menos le mete más presión a Oscar Piastri para lo que queda del campeonato. Norris, que sabemos que mentalmente a veces tiene algunos problemas de confianza y que se nota que si pierde un poco el ritmo, que si comete un pequeño error, puede cometer muchos más en las vueltas que siguen. Sin embargo, acercarse en el campeonato antes de la segunda etapa, yo creo que le da más fuerzas y le da mejores sensaciones para lo que queda. Y encima, en una carrera que no parecía en casi ningún momento que se le iba a llegar Lando Norris. A mí me decís en la vuelta 25, yo te decía o la gana Leclerc o la gana Piastri, pero Norris no lo veo. Y al final cambió la estrategia y ganó. Pero parece que ya estoy hablando del piloto británico y en realidad todavía tengo que hablar de todo el resto de la parrilla. Así que arranquemos en lo que fue el Gran Premio de Hungría. El único abandono de la carrera lo protagoniza Oliver Bearman, el piloto británico que no estaba haciendo una mala carrera, no se podía meter en puntos igualmente y en un momento empezó a sentir problemas con el coche y el equipo le pidió que lo retire, entonces se metió a boxes y lo detuvo. Y poco más, 48 vueltas completó, en la cual casi se mete a Q3, quedó 11º. Pero bueno, poco más para mencionar del piloto británico. 19º y último de los que completaron la carrera tenemos a Pierre Gasly en un fin de semana olvidable para Alpine. Ya me voy a explayar un poco más en lo que todos quieren que hable. Pero por ahora vamos con Gasly, que en la clasificación quedó 17º por detrás de su compañero. Y en carrera, si bien remontó un poco en la salida y se puso 16º, 15º, fue perdiendo ritmo durante el transcurso de las vueltas, perdía. En un momento tuvo un percance con Carlos Sainz que por eso le otorgaron 10 segundos de penalización. Y a la hora de terminar la carrera, cruza la línea de meta y por esos 10 segundos cruzó 17º, perdió posición con Tsunoda y con Colapinto y terminó 19º. Y como acabo de nombrar, Franco Colapinto terminó 18º en el Gran Premio de Hungría, una carrera que tuvo el mejor ritmo de carrera de todo su estadía en Alpine, la tuvo en Hungría Franco Colapinto. ¿Y por qué terminó 18º? Bueno, ahora lo voy a explicar porque pasaron muchas cosas en este fin de semana como para que uno no quiera culpar a Alpine de los destrozos. Ya Franco a veces tiene un fin de semana que no está tan bien, a veces está muy atrás de Gasly, pero ahora cuando está mejor que Gasly, el equipo lo caga, perdón por la palabra, pero no hay otra palabra que define perfectamente lo que hace Alpine con Franco Colapinto. Que, de nuevo, tuvo un buen fin de semana, en la clasificación pasó a Q2, in extremis, quedó en el corte y después en la propia Q2 quedó 15º. Largó 14º igual porque Antonelli le sacaron su vuelta de la Q2 porque se fue de los límites de pista. Y en carrera, en la largada, se vio obligado a ir por afuera en la curva 2, lo cual lo hizo perder varias posiciones. Pero su ritmo no era tan malo y fue rodando hasta que en la vuelta 3 se paró en boxes y la idea era cambiar de neumático medio a neumático duro para después hacer otra parada. Se mete en boxes, tranquilo, para y la parada dura 11 segundos. 11 segundos en boxes. 11 segundos con el coche quieto. Normalmente una parada en boxes dura 2, 3, 4 segundos si tenés una mala parada. Pero duró 11 segundos. Ya acá perdió varias posiciones, varios coches que le hicieron un overcut. Pero en el segundo stint se recupera, vuelve a la estela de esos coches que lo habían adelantado, vuelve a ponerse cerca. Complicado adelantar en el húngaro Ring si el de adelante tiene DRS, pero se mantuvo cerca. Después mantuvo atrás a Antonelli, que
había vuelto a parar, lo mantuvo atrás varias vueltas, parecía que iba a pasar a alguien porque estaba cerca. Cuando parece eso, lo vuelven a detener. En la vuelta 35 vuelve a detenerse en boxes era para poner otro set de neumático duro. 7 segundos. Y toda posibilidad de pasar a alguien se le fumó ahí, con esos 7 segundos en boxes. Pero bueno, Franco siguió, obviamente no iba a abandonar el coche a pesar de que seguramente estaba muy frustrado. Siguió en carrera, se volvió a acercar al piloto que tenía delante, que era Tsunoda. Y un poquito más adelante, menos de un segundo, estaba Gasly. Y nada, no lo pudo adelantar porque es complicado adelantar en el húngaro ring. Pero bueno, quedó adelante de Gasly por la sanción. Bueno, 17º tenemos a Yuki Tsunoda con otro fin de semana completamente olvidable, ya que en clasificación quedó 16º y en carrera, en la largada, perdió un par de posiciones. Después la estrategia fue parecida a la de Colapinto, paró unas vueltas más tarde en ambas paradas, pero como hizo bien las paradas lo adelantó. Y poco más para mencionar, en serio, muy poco para mencionar de Tsunoda, que esta vez, si bien no tuvo una conducción errática, tuvo una conducción lenta, y está bien que Red Bull no tenía un buen coche para Hungría, se notaba porque Verstappen tampoco anduvo bien. La diferencia entre ambos sigue siendo abismal, lo cual me parece extraño porque en los libres Tsunoda estaba muy cerca de Verstappen, estaba siempre una posición 2 atrás, pero en quali no sé si el coche cuando es presionado para darlo todo, el coche de Tsunoda no puede, pero no sé si hay alguna limitación más allá de la del piloto, pero en quali volvió a quedar mucho más atrás. También que Verstappen es un animal y Verstappen cualquier situación mala te la puede convertir en una positiva. Hay extremos. Verstappen es el extremo positivo y Tsunoda ahora mismo está haciendo el extremo negativo. Me da curiosidad, me da mucha curiosidad. Y me daría mucha más curiosidad el hecho de que supongamos que Verstappen, por lo que sea, no puede manejar una carrera. Que ojalá no sea nada grave, por ahí como le pasó a Sainz y a Albon, que tenga apendicitis o algo así, que no pueda manejar una carrera. No estoy diciendo que Max tenga apendicitis, o sea, digo situación hipotética. Y que se meta otro piloto a reemplazarlo en su coche, a ver cómo le va. Porque si le va muy mal, uno podría pensar, bueno, Verstappen es un dios, está haciendo lo que puede con ese coche. Y si le va muy bien, uno podría pensar que es el coche que está bastante más beneficiado que el de Tsunoda. O que simplemente Tsunoda no lo está haciendo bien. Por eso me gustaría que esa situación, si se da, sería muy interesante. Y hay que ver a qué piloto ponen, porque si ponen a un piloto de la Fórmula 2, sería normal que a pesar de que el coche sea un cohete, termine en las últimas posiciones, porque es un piloto que no tiene experiencia en Fórmula 1. Pero supongamos que meten, no sé, de vuelta a Lawson por una carrera, o a Hadjar, a ver qué pasa, sería interesante. 16º tenemos a Esteban Ocon, y la verdad es que tengo poco para mencionar del piloto francés, porque un fin de semana bastante malo para él, ya que en quali terminó 18º y en carrera subió las posiciones de Gasly, de Tsunoda y de Colapinto. La de Colapinto también en parte por las paradas en boxes del piloto argentino. Y poco más. Simplemente es eso para mencionar. No tuvo acción en pista, no lo adelantaron. Y los que adelantó fue por, ya te digo, o en la largada o por las paradas en boxes. Entonces, poco más. 16º, Esteban Ocon. Algo similar tengo para decir de Alexander Albon, que quedó 15º, clasificó último, una mala clasificación para el piloto tailandés. Y en carrera hizo una muy buena largada, trepó algunas posiciones. Después, durante la carrera, la estrategia fue normal, poco para mencionar. Y fue trepando un par más y quedó 15º. También muy poco para mencionar porque entre que en la realización no los pasó y que no tuvieron una carrera muy interesante, quedó 15º. 14º está su compañero Carlos Sainz, que tuvo una mejor clasificación, quedó 12º, pero en carrera fue adelantado por Lewis Hamilton y por Nico Hülkenberg y terminó en esa 14ª posición. Una lástima para Sainz, que parecía que tenía chances de conseguir puntos y de sacarle por lo menos en una carrera tiempo y ritmo a Albon, pero en este caso no pudo ser y Williams tuvo otro fin de semana malo, que por suerte, porque a principio de año estuvieron muy bien, siguen quintos en el campeonato de constructores, pero Aston Martin se les va acercando cada vez más y les está poniendo presión y presión y presión que van a tener que contestar en la segunda parte del año. 13º, Nico Hülkenberg, en una carrera que de nuevo clasificó mal. Le están costando bastante las clasificaciones a Hülkenberg últimamente, porque recordemos que en Silverstone, en Spa y bueno, ahora en Hungría no pasó de la Q1, a pesar de que en Silverstone obviamente hizo el podio tan épico que todos vimos. En la clasificación no pudo pasar de la Q1, también que está con un Sauber, pero el Sauber yo creo que ya está para más
más cerca en la Q2 por lo menos, no digo pasarla, pero 16º, en una estrategia bastante única la de Nico Hülkenberg, porque largó con neumático blando, en la vuelta 5 se detuvo en boxes y puso el duro, y de ahí fue hasta la vuelta 41, volvió a poner otro set de medio, volvió a trepar cuando el resto paró, y quedó en esa 13ª posición. 12º tenemos a Lewis Hamilton, y si hay que hablar de Lewis Hamilton, que tuvo un fin de semana bastante malo, porque mientras Charles Leclerc estaba haciendo la pole en clasificación, el piloto inglés no pasó de la Q2 y estaba bastante deprimido, bastante triste, se lo veía en las entrevistas post-quali, que decía que él era un inútil, que no estaba logrando hacer nada, decía que el problema no era el coche porque Leclerc hizo la pole, y que Ferrari debería estar pensando en buscar otro piloto, tirándose muy abajo, siendo un 7 veces campeón del mundo, se tiró como si fuera nada, como si no hubiese ganado una carrera, se tiró muy abajo y ya prácticamente se retiró de la Fórmula 1. Él, o sea, no lo dijo todavía, no lo dijo explícitamente, pero debo entender como si ya que quisiera retirarse. Está bien que Ferrari es una escudería que te da depresión y que nos ha afectado a todos durante los años. Hamilton no ha sido la excepción, a pesar de tener 7 títulos en su palmarés. Se deprimió, pero terrible que no le puede encontrar el ritmo al coche, terrible que se tira abajo así, porque si el piloto pierde confianza como la perdió Hamilton, pocas chances ves para que pueda remontar esta mala situación. Lo positivo para él es que ahora hay un parón en el que puede descansar, puede despejarse y puede afrontar la segunda parte del año con más ganas. No es la primera vez que vemos a este Hamilton igualmente, ya que a fines del año pasado estuvo también algo perdido, pero en ningún momento estaba tan deprimido así de decir busquen a alguien más, como si él no estuviera capacitado para manejar un Fórmula 1, que yo creo que de los 20 de la parrilla debe ser de los más capacitados, de los 3 pilotos más capacitados para manejar un Fórmula 1, pero él se tiró abajo y veremos cómo responde ahora en estas vacaciones, si despeja y si puede volver con más fuerza, porque lo necesita Ferrari. Ferrari no lo va a echar así nomás, Ferrari lo va a querer mantener por lo menos para una temporada más, pero si él se encasilla en la posición de que es un inútil, como dijo él, tendrá que tomar una decisión. Y la carrera fue más o menos lo mismo por parte de Hamilton, quedó en la misma posición en la que clasificó, tuvo no un contacto, pero una acción en pista con Verstappen, que Verstappen se metió por adentro en una curva que no es normal adelantar, y Hamilton se abrió bastante como pensando quizá para evitar un posible contacto, aunque en ningún momento hubo ni una intención ni un contacto por parte de ambos, por eso la FIA decidió no sancionarlo a Max. Pero poco que mencionar de su carrera, bastante mala la verdad, que no encontró ritmo en ningún momento. Y bueno, y al final quedó en esa 12ª posición. 11º tenemos a Isaac Hadjar, con una carrera también poco destacable para el piloto francés, que tuvo una clasificación en la que llegó a la Q3, quedó 10º, pero en carrera después no pudo mantener esa posición, ya que llegó Antonelli con una buena estrategia, lo adelantó y poco más para mencionar, ya que quedó en ese 11º lugar con una estrategia normal y poco más para destacar del piloto francés. Y como dije, 10º tenemos a Andrea Kimi Antonelli en un fin de semana que yo creo que malo, porque la posición final al final no es buena, pero que por lo menos pudo remontar de una quali ayer que tampoco fue buena, que quedó en Q2, quedó 15º, porque la vuelta que hizo en Q2, que estaba 13º, se la sacaron porque se pasó de los límites de pista, entonces largó 15º, tuvo una buena largada, adelantó a Colapinto y después tuvo una estrategia algo peculiar pero que le sirvió. El piloto de Mercedes paró en la vuelta 21, pasó del neumático medio al neumático duro y de ahí se mantuvo hasta el final. Logró remontar varias posiciones gracias a que no hizo 2 paradas y por lo menos sumó un puntito. Noveno Max Verstappen en uno de esos fines de semana que le cuesta a todo Red Bull, porque el piloto neerlandés en clasificación quedó octavo. Ya de los libres se notaba que Red Bull no estaba ni cerca de los primeros puestos. En quali quedó octavo y llegar a la Q3 ya fue algo bastante positivo. Y en carrera, si bien perdió una posición porque no tuvo las mejores de las estrategias, para la vuelta 17 y durante su segundo stint le decían si podía mantenerse hasta el final, ya que no querían hacer una segunda parada. Pero al final esto no fue posible y en la vuelta 48 fue de los últimos, si no el último en parar en boxes, hacer su segunda detención. Paró y cuando salió tenía que remontar algunos lugares y lo logró. Y al final quedó en ese noveno lugar, que bueno, obviamente no es algo positivo para Red Bull, pero por lo menos se llevó algunos puntos.
Octavo tenemos a Liam Lawson con otra buena carrera del piloto neozelandés que está empezando a ser más constante y a dar buenos resultados para la escudería de RB. Al final clasificó noveno y después se hizo con la posición de Verstappen por su estrategia irregular y quedó en esa octava posición. RB también con una buena estrategia, ya que Lawson largó con el neumático medio y alargó su parada hasta la vuelta 40, ahí puso el neumático duro y se mantuvo en pista. Hizo solamente una sola parada que le valió para adelantarlo a Verstappen, que hizo 2. Séptimo tenemos a Lance Stroll con un fin de semana estelar para los Aston Martin, que desde los libres se veían con posibilidades hasta de pelear la pole y al final, ojo, la pelearon. Pero bueno, Stroll clasificó en la sexta posición y después en carrera una estrategia de 2 paradas normal, que al final fue adelantado por Gabriel Bortoleto, que tuvo también una muy buena carrera. Y poco más para mencionar, carrera no solo correcta de Stroll, gran carrera de Stroll, que tuvo esos fines de semana en el que le puede pelear a Alonso. Al final le peleó, no le logró vencer obviamente, pero estuvo ahí y estuvo bien. Lo único criticable para Stroll es que largó mal y que estuvo a punto de perder varias posiciones, pero al final solo perdió con Bortoleto. Y bueno, como dije recién, sexto Gabriel Bortoleto en un gran fin de semana para él, que en clasificación quedó séptimo y después en carrera tuvo una muy buena carrera, se mantuvo con ese ritmo todo el tiempo, estuvo cerca de la quinta posición, de hecho, porque Alonso al final hizo un tren para mantenerse en esa quinta posición, hizo un tren larguísimo en el que nadie pudo adelantar. Pero Bortoleto perfecto, constante, encima adelantó una posición, así que todo bien por parte del piloto brasilero, que cada vez demuestra que está adaptándose mejor al coche y mejorando. Y Bortoleto, que aprovechó una buena largada y una mala de Stroll para adelantarlo, y de ahí se puso sexto y se mantuvo ahí toda la carrera. Como ya dije, no pudo adelantar a Alonso porque hizo un tren largo y no lo pudo adelantar. Y al final, poco más para mencionar, gran carrera del piloto brasilero, que cada vez demuestra que está mucho mejor, se está adaptando mucho más al coche y que está teniendo mejores resultados. Bueno, y como dije recién, quinto estuvo Fernando Alonso a 2 centímetros del podio. Después voy a explicar por qué lo digo, pero estuvo muy cerca el piloto asturiano. Pero con una gran carrera, un gran fin de semana que, como dije, no se subió en la práctica 1 porque tenía una lesión en la espalda. Recién se subió al coche en la práctica 2. Hizo esa práctica, hizo la práctica 3, Aston Martin estaba arriba, no primeros, pero estaban ahí cerca. Y en la cual estuvieron a 100 y pico de milésimas de hacer la pole. Muy cerca, hubo 5 coches en 150 milésimas y al final largaron quinto y sexto respectivamente los Aston Martin. Y en carrera se mantuvo quinto. En un momento adelantó a Norris en la salida, ojo, pero no pudo mantener el McLaren y volvió a esa quinta posición y de ahí se mantuvo. Hizo un tren también larguísimo, como dije recién. Su estrategia se ve que era juntar a todos los que venían atrás para que se peleen entre ellos. Al final Bortoleto no lo pudo adelantar a él y listo, quinta posición, 10 puntos para él. Y Aston Martin, que suma 14 puntos en todo el fin de semana y trepa en el campeonato de constructores, ya que se coloca sexto. Cuarto tenemos a Charles Leclerc. Y la verdad es que Charles, poco para mencionar. Poco para mencionar porque un fin de semana que pudo haber sido perfecto, pero que al final no se logró ni siquiera un mísero podio. Y es una lástima para él, una lástima para mí y una lástima para Ferrari, que nuevamente decepciona. Porque Charles Leclerc tuvo una pole que ni él sabe cómo se llevó esa pole position, porque la pista en clasificación estaba muy cambiante. A veces estaba más fría, otras veces salía un poco el sol y ganaba un poco de temperatura. Y eso es muy importante para los monoplazas de esta era, ya que un pequeño cambio en la temperatura puede generar que pierdas o ganes milésimas, depende del equipo que seas y cómo esté preparado tu coche. En el caso de Ferrari, se nubló un poco, mejoró, logró la pole position y con muy poca diferencia con Piastri, que fue el que clasificó segundo. Y en carrera tenía la tarea de mantener esa primera posición, cosa que hizo muy bien por la primera mitad, pero después de la segunda parada se lo mostraba molesto a Leclerc, ya que decía: ¿por qué hicimos esto? Me hubieran dejado a mí, yo hubiese encontrado una manera de solucionarlo, como si el coche tuviera algún problema que no sabíamos cuál es. Al final después nos enteramos que tenía un problema en el chasis. Entonces Leclerc fue perdiendo posiciones, lo pasó Piastri, Norris ya lo había pasado porque había hecho una sola parada, lo tenía que alcanzar y al final obviamente no pudo, y después lo pasó Russell por una posición en el podio, y además de eso le pusieron 5 segundos de sanción por conducción errática, ya que para evitar que Russell lo adelante, él se movía de izquierda a derecha en la frenada, cosa que no se puede hacer. Russell lo denunció por radio y la FIA tomó decisiones. Al final Leclerc confesó que tenía un problema en el chasis, como dije antes,
Y hay muchos que teorizan, de hecho escuché a uno que explicó que los neumáticos duros de Leclerc tenían más presión, cosa que le da mucho menos agarre, para que el coche no esté tan bajo, porque se ve que el coche estaba muy bajo y eso hace que la plancha de madera que está debajo del chasis roce mucho contra el piso. Esas planchas pueden tener hasta cierto nivel de roce con el suelo, ya que si se lijan demasiado, la FIA considera que no es seguro o que no era seguro para manejar y te descalifica después de la carrera. Es por eso que la radio de Leclerc se podría explicar cuando dice que él hubiese encontrado una forma de solucionarlo. El tema es que quizá Ferrari pensó un poco más y dijo, bueno, no terminaremos cuartos afuera del podio, pero no descalificaremos, que obviamente una descalificación es mucho peor que cualquier otro resultado en la carrera. Y al final eso, Ferrari se lleva esos 12 puntos que saben a muy poco y Leclerc que seguramente estaba muy frustrado después de la carrera por un error de Ferrari que no se puede explicar. Aunque en realidad quizás sí se puede explicar, porque quizá la configuración de tener el chasis tan bajo y que roce tanto contra el piso era algo más pensado para la clasificación, que por esa razón pudo haber sido más rápido y pudo haber logrado la pole, pero después en carrera no se puede cambiar o largás desde el pit lane porque rompes el Parc Fermé. Y si largás desde el pit lane, obviamente largás último, salís último y la pole hubiese servido para absolutamente nada. Entonces por ahí Ferrari, por eso se les ocurrió la idea de poner más presión a los neumáticos duros para que levanten un poco más el coche y no roce tanto contra el piso y por eso no sea descalificado. Al final Leclerc termina el cuarto, como dije recién, tiene muy sabor a poco y fue bastante triste para todos los tifosi que estábamos viendo la carrera ya. Como dije recién, tercero George Russell, que había clasificado cuarto y que tuvo una clasificación aceptable, muy cerca de hacer la pole position, a menos de 100 milésimas estuvo el piloto británico. Y en carrera estuvo bien con las paradas en boxes. La primera parada fue en la vuelta 19, la segunda ya fue en la vuelta 43, después que Leclerc, pero antes que Piastri. Y en carrera, en el último stint, se estaba acercando a Leclerc, acercando, hasta que batallaron un poco. Leclerc se defendía como pudo y mal, porque por eso lo sancionaron. Russell lo adelantó, se puso tercero y terminó en esa posición. Un podio bastante positivo para el piloto de Mercedes, que parecía que no iba a estar cerca este fin de semana de lograrlo, pero que al final lo consiguió y quedó tercero. Y como expliqué también recién, segundo Oscar Piastri, en una carrera que fue bastante movida para ella, que en un momento estuvo peleando con Leclerc y después tuvo que pelear con Norris por la victoria. Clasificó en la segunda posición a 20 y pico milésimas de Leclerc. Estuvo muy cerca del piloto australiano y en carrera se mantuvo atrás a un par de segundos. Estaba siempre Leclerc hasta que llegó la segunda parada en boxes. Salió también a unos segundos detrás, ya que Leclerc paró varias vueltas antes, entonces con neumático fresco le estaba sacando tiempo a Piastri. Entonces Piastri salió varios segundos atrás, pero se fue acercando al cabo de las vueltas, se acercó y ya cuando llegó Leclerc no se pudo defender. Piastri con el DRS lo adelantó y ya ahí llegaba la otra misión de Piastri, que era alcanzar y adelantar a Norris, que estaba a 8 segundos de distancia y con más o menos 15 vueltas para el final. Entonces Piastri fue sacando tiempo, casi un segundo por vuelta, 8 décimas. Un montón. Llega a la cola de Lando Norris a falta de 4 vueltas para el final y ahí empieza la persecución. McLaren, que es muy débil al aire sucio, cuando hay otro coche adelante, es muy débil el McLaren y pierde bastante ritmo, bastante más que el resto, y esto se vuelve a demostrar ahora, ya que estaba yendo mucho más rápido que Norris. Sin embargo, cuando llega detrás de él, Norris hace una buena distancia en el sector 2, que es el más revirado, que tiene 8 curvas y que son curvas lentas. También hay alguna curva quizá algo rápida, pero la mayoría son curvas lentas. Norris hacía distancia en ese segundo sector, se ponía a 9 décimas, 8 décimas, para que en las dos rectas con DRS Piastri no lo pueda adelantar. Y así fue. Y de hecho, en la vuelta 68 de 70, Piastri se tira desde muy lejos, estaba como a 4 décimas, se tiró igual y casi colisiona con el alerón trasero de Norris. Estuvieran a 2 centímetros, o bueno, 10 centímetros de tocarse. Es por eso que había dicho antes que estuvimos a 2 centímetros de un podio de Alonso. De hecho, a Piastri le dijeron por radio después: acordate cómo competimos, porque casi tienen una colisión que hubiese dejado a McLaren sin puntos en todo el fin de semana. Y al final, debido a que perdió tiempo tirándose para adelantar a Norris,
no pudo ponerse en buena posición de vuelta para adelantarlo en las últimas 2 vueltas que le quedaban. Y Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría. Un Lando Norris que un gran fin de semana para él porque se llevó una victoria que yo creo que ni él pensaba que podía llevarse o que no había tantas chances de llevarse como quizá en algún otro Gran Premio. Ya que clasificó tercero, en la largada perdió posiciones, tuvo una mala largada también, estaba quinto de hecho, pero bueno, las pudo recuperar con el tiempo. Obviamente perdió tiempo con respecto a Leclerc y Piastri, pero después se detuvo en boxes, puso el neumático duro y ahí era la idea era ir hasta el final, y así fue. Estaba atrás de Piastri y Leclerc hasta que ambos pararon, se puso primero y ahí tuvo un buen ritmo. No era más rápido que los de atrás obviamente, pero a pesar de que haya llegado Piastri lo pudo mantener atrás y ganó la carrera. Una carrera que, como dije antes, muy importante que se la haya llevado Norris. No solo muy importante para lo que es el espectáculo, ya que ambos McLaren están más cerca en el campeonato de pilotos, sino muy importante para Norris acá, que es muy débil mentalmente. Lo hemos visto ya en múltiples ocasiones que un pequeño error puede significar en algo terrible para él y puede perder mucha confianza y puede perder mucho ritmo. Y bueno, en este caso la pegó con la estrategia, la pegó con la defensa, quedó primero, les recortó puntos a Piastri en el Mundial de Pilotos y ahora queda la segunda mitad del año, segunda mitad que va a ser muy picante porque hay solo 9 puntos de diferencia entre ambos pilotos. Entonces, nada, una carrera interesante con variedad estratégica, que eso siempre nos gusta, como pasó en Bahrein, como pasó... Bueno, creo que Bahrein fue el único ejemplo de esto. Y una carrera que tuvo también peleas por posiciones, que si bien no hubo tantos adelantamientos como quizá en alguna otra, pero que estuvo entretenida, estuvo buena, y que yo le doy un 7. 7 puntitos para esta carrera, que a mí me gustó, yo la disfruté a pesar de que estar tremendamente decepcionado por el equipo Alpine y por Leclerc. Poco más para comentar. Denle like, comenten qué les pareció la carrera, comenten qué opiniones tienen, qué les pareció esta primera mitad del año, que hay mundial, por lo menos entre los dos McLaren, pero hay mundial, no se va a escapar de McLaren obviamente, y veremos cómo nos sorprenden o nos decepcionan los equipos en la segunda mitad del año. Nos vemos, adiós.